Muchas gracias por la espera. Soy Norman Espinel de Fiducia S.A. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a todos de parte de Fiducia S.A., administradora de fondos y fideicomisos. Gracias por acompañarnos en este webinar en el que trataremos cómo planificar tus finanzas y ahorrar para cumplir tus metas. El día de hoy tenemos dos temas en agenda. El primero, profundizaremos conceptos de las fases de un presupuesto, cómo fomentar el ahorro y de la importancia del interés compuesto. El segundo tema es la presentación de nuestra nueva app, Mi Fondo, que les permitirá visualizar lo fácil que es invertir en un fondo de inversión. Contaremos con la participación de Juan Felipe Lazo por parte del equipo que diseñó la primera app transaccional del mercado ecuatoriano. Nuestro primer panelista es Andrés Barriga, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de gestión financiera. Se ha desempeñado en varias compañías, aportando con su gestión en importantes mejoras en el ámbito financiero. Actualmente es director financiero y de proyectos en Seguros Equinoxial. Les recuerdo a todos que si tienen inquietudes, las pueden ingresar en la sección de preguntas, las cuales las responderemos al final de las dos presentaciones. Agradezco a Andrés por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Es un placer tenerte en este webinar, Andrés. Bienvenido y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Primero, permíteme agradecer a Fiducia por la invitación. Estoy muy honrado en el poder compartir estos pequeños conocimientos. Vuelvo a invitarles, cualquier pregunta que ustedes tengan, las vamos a poder revisar y espero que sea de muchísima ayuda estos conceptos que vamos a trabajar en conjunto. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación, me confirman cuando la puedan ver. Ya. Perfecto. Un tema que vamos a revisar hoy es cómo planificar tus finanzas y ahorrar para cumplir tus metas. Importante en este ejercicio que vayan tomando nota de lo que consideren importante y voy a tratar de profundizar en algunos conceptos que considero que pueden ser de mucha ayuda para el manejo del día a día en las finanzas personales. Los pasos que vamos a ver hoy día es el ingreso familiar, comunidad familiar, los egresos, una ecuación que vamos a llamarle ingresos menos ahorro menos egresos y el interés compuesto. Un primer concepto que quisiera trabajar muy cerca en las personas que nos están viendo es el ingreso siempre se lo tiene que trabajar con una unidad familiar. ¿Sí? Voy a poner unos ejemplos para poder explicar esto. Si en una familia trabajan 2 o 3 personas, siempre el ingreso se lo tiene que considerar de toda la familia, ¿sí? Porque es importante tener esta claridad, porque en el momento que tal vez uno de estos miembros de la familia puedan tener alguna complicación económica, sí puede afectar a los miembros, a todos los miembros de la familia. Entonces, es importante que esto se pueda compartir de manera lo más transparente y clara en el núcleo familiar. En las asesorías que he podido dar, he visto que es muy difícil que las familias lleguen a tener esa claridad de cuánto gana el hijo, o cuánto gana la esposa, o cuánto gana el esposo, ¿sí? Eso es algo importantísimo que deberíamos reforzar en este concepto, es que todos tenemos que conocer familiarmente cómo se está moviendo la economía del hogar. Esto no implica de ninguna manera que uno no sea libre de utilizar esos fondos como considere, pero cuando se llegan a estos conceptos de unidad, permiten hacer estrategias más grandes, como el tener una casa mucho más pronto, el poseer un vehículo, el poseer un fondo de jubilación, un fondo de ahorro. Perdón. Entonces es importantísimo esta primera parte. Entonces hay familias de muchos estilos. Lo que aquí quiero conceptualizar es que es importante que siempre se lo tome a la unidad familiar, ¿sí? En su completo. No se recomienda, o no lo hago yo, especialmente que se lo haga de manera independiente. ¿Para qué debo ahorrar? Lo que dicen los grandes libros, por llamarlo así, es que la gente ahorra para emergencias, para vivienda o para una jubilación.
Entonces, bajo este antecedente vamos a ir trabajando cada uno de los conceptos. Sí, como veíamos, nosotros vamos a ver en el paso 2 el tema de los egresos. ¿Sí? Dentro de los egresos tenemos los egresos que son de tipo fijo, son aquellos gastos a los que regularmente tenemos que hacer frente y de los cuales difícilmente nos podemos deshacer. En los ámbitos domésticos acostumbra a ser el pago de la hipoteca, el alquiler del arriendo, la escuela, la cuota del gimnasio en algunos casos, el pago de la TV de paga, la alimentación y los servicios básicos. Egresos variables son aquellos gastos que varían de un periodo de tiempo de uno a otro, los cuales son posibles de prescindir más fácilmente por los miembros de la familia. Ejemplos más claros son como vacaciones, ropa, cine, accesorios de belleza, etc. Aquí es importante ver que esta clasificación de fijos y variables va a depender mucho de la familia, porque tal vez para mí sea el gimnasio sea un egreso variable, pero tal vez para una persona esto sea un egreso fijo por la importancia que se considera a este tipo de gasto o el servicio que entrega. Lo mismo con gastos necesarios. Este tipo se le va a categorizar como gastos necesarios u obligatorios o innecesarios. ¿Sí? Entonces, esas son las categorías con respecto a los egresos que tenemos. Con el tema de ingresos tenemos algo semejante, los ingresos fijos y variables. Los ingresos fijos es una remuneración constante en un periodo de tiempo que generalmente es mensual para las personas dependientes. Por ejemplo, sueldos, ingresos por renta de inmuebles, si tenemos muebles y los arrendamos. Ingresos fijos por rendimientos de inversiones como pólizas, certificados de depósito, entre otros. Mientras que los ingresos variables son aquellos ingresos inconstantes cuya cuantía no puede ser prevista determinadamente. Por ejemplo, las comisiones, premios, gratificaciones, las utilidades en personas dependientes, ¿no es cierto? Horas extras. Este tipo de ingresos no pueden ser previstos con exactitud, pero sí podemos hacer aproximaciones. Por ejemplo, si tenemos ingresos variables, se sugiere considerar para el presupuesto mensual un promedio de los últimos 6 meses, o si se quiere ser un poco más conservador o ácido en el presupuesto, el mínimo de los últimos 6 meses. Entonces, bajo eso, vamos a trabajar en un ejercicio, ¿sí? Vamos a suponer una familia, ¿cierto? De un padre, una madre y 3 hijos. Ellos tienen, el señor Pedro trabaja de persona dependiente, tiene un ingreso mensual de $1,200. La señora de la casa tiene un ingreso variable de $600. Ella se encarga de vender todo esto que son productos de belleza por medio de catálogo. Ellos tienen una casa la cual han podido poner en arriendo, la cual les genera $300 de ingreso de manera mensual. Y adicionalmente han puesto parte de sus ahorros y reciben mensualmente de esos intereses de ese certificado de inversión 160. Como podemos ver en este ejercicio, la familia tiene ingresos aproximadamente de $2,260. Estos son variables, de los cuales tenemos 600 variables y la diferencia estaría en ingresos de tipo fijo. Una vez que se categorizan los ingresos, como les decía, es importante aquí poner los ingresos familiares. Ahí sí viene, yo creo que es la parte más sencilla en finanzas de poder mapear los ingresos. Creo que es lo más rápido que uno hace, pero de ahí sí viene un tema importante de egresos que es toda una cadena, por decir, de sufrimiento, de ver en qué nomás se ha gastado, ¿sí? Entonces tenemos una cuota del auto, sí, que es $400 mensuales. Esto lo tenemos con un banco, entonces es un egreso de tipo fijo y es necesario, lo hemos categorizado como sí. Pagamos televisión de paga, $21 mensuales, sí, es un plan y lo hemos categorizado también como sí es necesario. Pensiones de nuestros hijos, sí, sí. Luz, agua, teléfono, internet, los hemos puesto como fijos. Gasolina necesaria para el vehículo, lo hemos puesto como fijo. Y alimentación, $200 mensuales. Nuestros egresos en estas categorías han llegado a superar los $1,422. En otros tipos de egresos tenemos la inversión que realiza, la inversión que realiza Benilde, sí, en estos productos de catálogo para poder tener estos 600 de ingresos.
Entonces son $500 de egreso. Esto es necesario para poder garantizar este ingreso. Tenemos adicionalmente cine, que lo hemos puesto como un no necesario, licor y cigarrillos como también un no necesario, y taxis también como un no necesario. Y ropa cerca de $200 mensuales, que sí lo hemos puesto como una categoría necesaria. Haciendo el primer ejercicio, vemos que si tomamos los ingresos, restamos los egresos, ¿no es cierto?, de tipo fijo y los egresos de tipo variable, llegamos a tener un déficit de $112. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente en una familia, no es cierto? Cuando tenemos un egreso o compramos con tarjeta de crédito o pedimos prestado a un familiar o tomamos de los ahorros que tiene la familia y compensamos este déficit que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, como yo les comentaba, hay ciertas categorías que se pueden ir moviendo, ¿no es cierto? Un primer ejemplo sería, ¿por qué tomamos taxi si tenemos un carro, ¿no es cierto? El cual nos está generando ya una cuota mensual y aparte nos cuesta gasolina. Entonces, esto tal vez nos podríamos organizar de una manera diferente, hacer uso de este activo y poder disminuir estos $40 que nos dieran un poco más de oxígeno. Tal vez disminuir el costo en cigarrillos podría ser otro ejemplo. Disminuir entre licores, no sé, tal vez unos $100 aquí y los 40 de taxis ya nos permitirían compensar el ingreso y el egreso que hoy por hoy maneja la familia. ¿Sí? Y porfa, no sé si podemos empezar con la primera pregunta. Muchas gracias. Si me permiten, podrían llenar esta pregunta. Si llegamos entre los miembros de la conferencia, si llegamos a fin de mes con un saldo negativo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ingresos, nuestros egresos al final del mes sí nos dan saldo negativo. Y si sí es verdad, ponemos sí. Si no llegamos con saldo negativo, pongamos no. Ya vamos con el 70%. Un segundo más, por favor. De acuerdo. Excelente. Los resultados lo que nos muestran es que podríamos tomar que de los 319, entre mitad y mitad, llegan unos con saldo positivo y otros con saldo negativo, ¿no es cierto? El 46% dice que sí llega con un saldo negativo a fin de mes y el 55% dice que no. Entonces, muchas gracias por la información. Entonces vamos a profundizar en un concepto que nos podría ayudar a conseguir que el 100% sean siempre saldos positivos, ¿sí? Entonces, lo primero es determinar el ingreso, como lo hicimos en este ejemplo. Luego determinar los ingresos y categorizarlos, como les pusimos, ¿no es cierto?, en fijos, en variables, si son necesarios o no son necesarios. Determinar el déficit, en este caso el déficit era de $112.30. Y luego ver lo que hicimos en el ejemplo, recortar los gastos. Si ven, esta cadena es una cadena lógica de cómo podremos obtener ese saldo positivo. Sin embargo, yo le he dado un paso adicional, ¿sí? Que es generar ese presupuesto y ver el real gastado. ¿A qué me quiero referir? Voy a explicar nuevamente. Si nosotros, esto ya es un mes cerrado, ¿no es cierto? Digamos que esto fue en el mes de mayo pasado. Yo puedo proyectar los ingresos que voy a tener al mes de junio, puedo suponer que van a ser los mismos, voy a suponer que esto también es conservador. Y yo podría presupuestar ya aquí en licor y cigarrillos tener $50, tener 0 en taxis y tal vez 50 en cine. ¿Qué es lo que hacemos en eso? Una vez que ya generamos ese presupuesto, al siguiente mes calculamos el real y vemos, si pagamos la cuota, si pagamos esto, las pensiones, el internet, la gasolina no salió 40 por la no movilidad, ahora salió $20, excelente. Saben que en el cine no se han abierto los cines, entonces para este mes va a ser 0. Licor y cigarrillos, sí hemos cumplido el presupuesto, estamos en 50 y taxi no hemos usado.
¿sí? Entonces ahí vamos a ver que este saldo va a variar versus lo presupuestado. Entonces tal vez yo aquí pensaba tener $10 positivos, por dar un ejemplo, y en el real, digamos que logré $20 positivos. Entonces, el quinto paso que recomiendo hacer es generar un presupuesto al siguiente mes. Un poco adelantarnos qué pasaría en ese ejercicio. Y después, una vez cerrado el mes, ver lo realmente gastado y ver qué nuevas prioridades tuvo la familia, ¿sí? Como efectos de la pandemia pueden haber habido otras necesidades, cosas nuevas. No sé, se me ocurre que toca invertir más en medicamentos, hemos pensado como familia tener todos un seguro de salud y cosas que toman una prioridad diferente, ¿sí? Inclusive puede ser que este mes ya termine de pagar la cuota del carro, entonces esos $400 ya son disponibles para la familia. Esto lo que permite es tener un margen de acción mucho más rápido en el caso de que nosotros hayamos presupuestado algo. Voy a poner ese ejemplo que tomé del vehículo, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que el siguiente mes vamos a tener $400 menos de ingresos porque ya pagamos el préstamo, por dar un ejemplo, yo puedo comenzar a pensar, puedo comenzar o iniciar a pensar que puedo generar un margen de ahorro importante, ¿no es cierto? Ya quitándole los $400 de acá, aquí podría llegar a tener $300 positivos que yo les podría destinar a ahorro. O si yo muevo adecuadamente cada uno de estos componentes, generar un mejor tipo de gasto más controlado. Listo. Podemos ir con la siguiente pregunta, por favor. Un segundo, por favor. Gracias. Listos. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de ingresos que hoy tenemos? Hay gente que va a tener de 0 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 2500, de 2500 a 5000 y mayor a 5000. Entonces, los ingresos promedio que ustedes reciban mensualmente los podemos ir seleccionando en esas categorías. Vamos a tomarnos unos minutos hasta que se pueda responder. Un segundo más, ya vamos con el 80%. Excelente. De acuerdo. Estos son los resultados. Muchas gracias. A ver, entonces, lo que vemos es que el 28% de los miembros están entre 0 y $500, el 31% entre 500 y $1000, el 29% de la muestra entre 1000 y 2500, el 9% entre 2500 y 5000 y hay un porcentaje de 3% de 11 participantes mayor a 5000. Si nosotros cortaríamos esto mentalmente y dijéramos, nosotros en la primera pregunta concluimos que el 50% llegaba al fin de mes negativo y el otro 50% llegaba positivo. Nosotros podríamos prospectar de alguna manera y a la conclusión que uno llega, que no importa el nivel de ingresos que tenga la persona, siempre va a haber gente que llega positivo o negativo. Entonces, uno de los primeros tabús que debemos quitarnos o comenzarlo a trabajar o interiorizar es que el nivel de ingresos no me tiene que garantizar si yo llego a fin de mes positivo o negativo. Eso es fundamental. ¿Sí? Muchas gracias por la información. Entonces, en esa línea, ¿cómo puedo ahorrar si todo lo que gano no es suficiente para cubrir mis necesidades? Entonces, el concepto de necesidad es algo que tenemos que trabajarlo internamente. Aquí puse una frase de una película que recuerdo que la vi. Dice, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Esta frase es sumamente fuerte, pero lo que a mí me ha llevado a reflexionar es que en el momento de la pandemia, no sé si tal vez a ustedes les pasó, pero hubo muchos gastos que uno hacía de manera periódica que mientras uno estuvo con cero movilidad en un semáforo en rojo,
no las considero tan importantes. Entonces, eso da un poco de claridad en donde uno podría comenzar a pensar, comenzar a tomar decisiones de posibles ahorros o de disminución de gastos. Esto es justo lo que comentábamos. Aquí una recomendación: hay que confundir las necesidades con los deseos, porque no es lo mismo. Hay que hacer una diferencia entre esas dos posiciones, ¿no? Aquí hay una reflexión también de otro libro, es que si nosotros tenemos la capacidad de juntar todo el dinero del mundo y dividirlo entre todas las personas del mundo de manera equitativa e igual, en algún momento ese dinero va a volver a las mismas manos. ¿Por qué? Porque la gente que está produciendo, que tiene empresas, que produce un servicio, al final va otra vez a retomar esos fondos. Entonces, lo importante es cómo comenzamos nosotros a tomar parte de esos fondos para nosotros. Una estrategia inicial podría ser el generar ahorro, el generar inversión. Eso es pagarnos a nosotros mismos y considerar eso como una parte de no salida de dinero hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ahorro? El ahorro es aquella parte de los ingresos, ¿sí?, que no se gastan en consumos de bienes o servicios. Esta reserva se utiliza con el fin de atender necesidades futuras, eventos inesperados o cumplir con metas financieras, como adquirir una vivienda, un automóviles, etc. Yo he trabajado en unos dos ejemplos para explicar justo esta dinámica de funcionamiento. ¿Qué es lo que recomiendan? He podido leer en varios libros que al menos el 10% de las ganancias deberíamos invertir, ¿no es cierto? O generar en ahorro. Sin embargo, por ahora, si no es posible ahorrar la décima parte, porque las condiciones no te lo permiten, o no permiten al núcleo familiar, iniciar por un porcentaje de 1, 3, 5, hasta ir llegando a la meta del 10%. Mecanismos de ahorro en grandes números. Tenemos las cuentas de ahorro décimo para las personas dependientes, fondos de inversión por débito mensual. Al final, después vamos a ver una explicación de cómo entrar esto de manera mucho más rápida. Cuentas de ahorro bloqueadas que nos obligan a nosotros tener esos recursos ahí. Entonces, la estrategia que se buscaría es llegar a resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Que yo tome unos ingresos, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, de $1,000, que yo ahorre al menos del 10%, $100, y que mis egresos para vivir no superen los $900. Si yo logro que esto sea mayor a cero, así sea un centavo, yo garantizo que al menos sí ahorré en ese mes los $100. ¿Sí? Entonces, esa es un poco de la estrategia lógica para lograr conseguir que ahorremos mes a mes. Tal vez podemos ahí iniciar con la pregunta número 3, por favor. Listo, ya está al aire. Listo. ¿Cuál es su nivel de ahorro? Ahí hemos puesto varias opciones, de 0%, de 1 a 3, de 4 a 7, de 8 a 10 o mayor al 10%. Vamos a tomarnos unos minutitos hasta que se responda. Listo, tenemos ya el 80% de la votación. Excelente. Entonces, tenemos gran porcentaje, el 80% de los miembros sí ahorran. Tenemos un 20% que ahorran superior al 10%. Entonces, son unos números muy alentadores. Les voy a explicar un poco cómo funciona el interés compuesto para poder apoyar en la maximización de estos ahorros o de estas inversiones y también manejar adecuadamente un endeudamiento. Entonces, vamos a ir jugando en esos dos conceptos, ¿sí? Aquí he puesto otra frase, que el interés compuesto, a ver, antes de eso creo que tenemos que responder la preguntita. Tal vez si la podemos proyectar, por favor. La pregunta dice, ¿conoce el concepto de interés compuesto? ¿Sí o no?
Listo, tenemos ya el 80% de los Muchas gracias. partícipes que han votado. Nuevamente llegamos a un equilibrio de mitad-mitad, entonces para una mitad vamos a recordar el concepto y para la otra les vamos a ayudar con un concepto intuitivo para que les pueda servir en el tema del ahorro y la adquierencia de deuda, ¿no? Entonces, esta frase dice: el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, aquel que lo comprende lo gana y aquel que no lo paga. Entonces, vamos a irnos con nuestro primer ejemplo. He tomado aquí la simulación de un préstamo y la simulación de una inversión, ¿sí? Las dos familias quieren buscar un préstamo de $10,000 y tienen estrategias diferentes. La una va a pedir un préstamo y la otra va a ahorrar hasta conseguir los $10,000. ¿Qué es lo que se recomienda en préstamos? Esto es un tema, que la cuota que uno tome en un préstamo esté entre el 20 y el 30% de los ingresos netos de la familia. ¿Por qué este número? Porque si nosotros nos endeudamos como familia hasta el 30% de nuestros ingresos, en el caso de cualquier emergencia y no podamos pagar el crédito, en una cuota de mora deberíamos pagar la cuota más la demora y ya sería el 60% de nuestros ingresos. Pero si nos atrasamos una cuota más, deberíamos sacar el 100% de los ingresos de la familia para ponernos al día en el préstamo. Entonces es muy difícil volver a ponerte al día en un préstamo si ya te atrasas 3 cuotas. Por eso es que se recomienda que el valor de la cuota no supere el 30% de los ingresos, ¿sí? O sea, entre el 20 y el 30 se lo puede manejar de manera adecuada. Aquí en el ejercicio de la inversión he puesto lo que habíamos hablado, un 10% de ahorro, que es lo que se debería buscar como familia, y he trabajado aquí en algunos escenarios. Cuando nosotros pedimos un préstamo, en este caso de 10,000, vamos a suponer que es un préstamo de consumo o una tarjeta de crédito, el préstamo, la tasa que por hoy maneja el mercado es el 16.06. Ejercicios puntuales es que las tasas siempre están vistas de manera anual, ¿sí? Eso es importante para que lo tengamos en mente. El plazo sería un año, entonces la cuota que nos toca pagar sobre estos 10,000 son $908 mensuales. Entonces, ¿cómo funciona una tabla de amortización? El saldo inicial son los 10,000 que me prestó el banco, pagué 908, por estos 10,000 en un mes al 16.06 me genera $134. La diferencia es capital, si sumamos estos dos nos da el pago total. Entonces el saldo final es el inicial menos la parte de capital que pagué. Al siguiente mes cojo el capital del final del mes anterior, vuelvo a pagar mi cuota. Como ya es menos capital, si le ven, ya no son 10,000, los intereses bajan. Y por ende voy a pagar más capital en mi cuota y así progresivamente. Si ustedes ven, el interés es decreciente. Empezó entre 1,334 hasta terminar en $12. Y el capital, vuelta, tiene el otro funcionamiento, va de manera creciente. En este ejercicio, la familia pagó un total de $10,891. Si nosotros calculamos lo recibido versus lo pagado, nos da una tasa implícita más o menos del 8.91% adicional sobre los $10,000. Vamos a ver el ejemplo de la familia que decidió invertir. Ellos decidieron invertir y para lograr los $10,000 en un año, a una tasa del 5%, invirtiendo en cualquier producto de ahorro, bueno, en unos especiales porque te tiene que dar el 5%, ¿no? Esto no te da una cuenta de ahorros, por ejemplo. Tal vez esto te da un certificado, un plan, un fondo. Se debería invertir $811 mensuales. Entonces, invierten en mi primer mes 811, recibo $3 de capital y suman 314. Para el siguiente mes ya tengo 314, invierto los nuevos $811 y ya recibo $7 del segundo mes y ya tengo 1,600. Así progresivamente hasta lograr mis $10,000 en un año. ¿Cuánto yo invertí? Originalmente 12 cuotas por $811, hice 9,732. ¿Cuánto me gané en intereses en este escenario? $268. Entonces yo tuve un rendimiento sobre lo que invertí del 2.75%.
Algo que les quiero hacer reflexionar es que en el flujo de caja de la familia, en el un caso yo sacaba $908 y en el otro caso yo saco 811. Entonces, en este escenario, la inversión te genera inclusive menos flujo de caja. Si nos ponemos a reflexionar, esto es casi $100 mensuales menos de sacada de dinero. Si multiplicamos esos 100 por estos 12 meses, llegan a ser casi $1,200 de diferencia entre un escenario de préstamo y un escenario de inversión. ¿Sí? Entonces, este es el primer ejercicio que les he traído en una operación que nos podría pasar, que estemos buscando, que estemos pensando, pero ahora le vamos a hacer a un nivel más grande, ¿sí? Ahora nos vamos a imaginar el préstamo de una casa, ¿sí? ¿Sí? Una casita de monto de $70,000 y el mismo ejercicio de una inversión de $70,000. Aquí ya no son los periodos en meses, son los periodos en años y vamos a trabajar en un ejercicio en conjunto. Como ven, la tasa de consumo era el 16,06, una tasa de vivienda está aproximadamente en el 10,78%. Hay ciertos instrumentos que permiten unas tasas menores, como ¿cómo es el? Hipoteca de vivienda de interés público, que está rondando, considero, creo que el 5% más o menos. Entonces, una casita de $70,000 a esta tasa de interés nos lleva a cuotas mensuales de 786. Recordemos, y tengo que volver nuevamente, recordemos que aquí estamos viendo el préstamo limpio. El préstamo tiene otros costos adicionales. Por ejemplo, la tasa SOLCA, el seguro de desgravamen. En el caso de vivienda tenemos también el seguro de incendio, que hacen que la cuota sea un poco más gordita, ¿sí? Entonces, aquí ya le hemos hecho este escenario, pero en años. Si nosotros pagamos cuotas de $786 mensuales cada año, pagaríamos 9,432. Como vimos en el ejercicio, al inicio solo se paga interés y muy poco capital, y el interés va decreciendo en el tiempo, mientras que el capital va creciendo en función del tiempo. ¿Qué pasa en los 15 años? En los 15 años, yo he pagado los 70,000 de capital que me prestaron por la casa y he pagado en intereses $71,000. Entonces, casi me he comprado 2 casas en el plazo de los 15 años. ¿Cuánto me ha costado esto? Un 112%. Un 102% por encima de lo que me prestaron. Aquí es una reflexión importante. Tal vez si mi mecanismo familiar me permite esto y yo necesito obligarme a tener eso, al final acá yo tengo una casa que en los 15 años pueden haberme generado algo adicional hasta de plusvalía, ¿sí? Aquí es muy importante estudiarle a todo el efecto. Esto es una manera inicial y simple de verlo, pues recordemos que una casa necesita mantenimiento, necesita el pago del predio, ¿sí? Y cosas adicionales que toqué ir viendo en este caso. Vamos a irnos por el lado de la inversión. Yo para en 15 años tener $70,000, yo debo invertir $261 mensuales. Eso me lleva a invertir $3,130 cada mes. Como vimos en el escenario, los intereses al inicio son poquitos, son $86 que gané en un año, pero cada periodo voy ganando mucho más intereses. Y ahí está el interés compuesto, que sobre los 86 se suma acá y sobre esos 86 me generan nuevos intereses. Luego estos 251 se suman acá y me suman nuevos intereses, ¿sí? Al final me gustó mucho el periodo número 15 porque por cada dólar que yo ahorro me dan $1 de interés. ¿Sí le ven? Yo invierto 3,130 y me dan en intereses 3,300. En teoría, ¿cuánto salió de flujo de caja de mi familia? Salió casi 47,000. Y de flujo de intereses que me dieron por mi instrumento, $23,000. Al final, tuve 70,000. Aquí toca comparar. Aquí yo tengo una casa, un activo, y aquí yo tengo 70,000 en la cuenta de ahorros. Este ejercicio puede ser inclusive más divertido, lo podemos pensar mejor. ¿Qué tal si yo en estos 15 años ahorro, no es cierto? ¿Cuánto cuesta un ahorro aproximadamente de una casa de $70,000? Va a importar mucho la zona, hay muchas variables, pero un promedio que yo he encontrado es de $300. Si nosotros sumamos 261 más $300, son $561. Aún así estamos $200 menos de la cuota.
en flujo, en platita mensual. Entonces, si yo estos 200 le pondría acá, esto tranquilamente se duplicaría y tendría $140,000. Pero el ejercicio es, ¿cuál es el mejor escenario a hacer? ¿Sí? Por eso les hemos abierto estas propuestas para que ustedes lo analicen, lleguen a las conclusiones adecuadas. Algo que yo también quería ponerles en reflexión, la disminución, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior? Era de este con respecto a este de un 10%, pero entre el plazo más largo esa reducción es mayor. La reducción que tenemos de este con respecto a este es de un 66%, casi llega al 67%. Entonces, hay unos escenarios de inversión. Aquí hay mucho atrás, ¿no? Los números aguantan todo, pero aquí hay mucha disciplina. Aquí nosotros nos garantizamos el pago de lo que he podido yo levantar de opiniones de la gente, es que se garantiza mucho el pago porque atrás hay una institución bancaria, hay un reporte al buro de crédito, hay gente que te está presionando por pagar. Vuelta aquí es un tema de disciplina interna, ¿no? Eso lleva a un tema de reflexión, un tema de tratamiento especial. Pero el beneficio que se obtiene también es importantísimo. ¿Sí? $3,000 a tener $23,000 de intereses en 15 años, esto también te lleva a otro tipo de reflexiones. Y ahorrando solo 261 de los 786 que estabas dispuesto a pagar mensualmente. ¿Sí? Yo estos dos conceptos, estos conceptos más estas terminologías los he traído para esta conferencia. Yo quiero agradecerles infinitamente, ya vamos a entrar a otro tema y gracias, hasta ahí llega mi conferencia. Muchas gracias, Andrés, por compartir tu conocimiento. Un placer. De estos conceptos tan importantes, ¿no? En la segunda parte de este webinar contamos con la participación de Juan Felipe Lazo, quien fue parte del equipo que implementó este nuevo canal electrónico, que es una app que la hemos denominado Mi Fondo, ¿sí? Que nos permite hacer transacciones en fondos de inversión. Bienvenido, Juan Felipe. Muchas gracias, Norman, por la presentación. Como tú mismo mencionas, formé parte del equipo que desarrolló la aplicación Mi Fondo de Fiducia. Fiducia, como ya la gran mayoría conoce, ya tiene 25 años de experiencia en el mercado fiduciario y 8 años de experiencia en el mercado de fondos de inversión. Nos veníamos manejando hasta la fecha de una manera tradicional en la venta de estos fondos de inversión, con un equipo comercial muy fuerte, el cual sigue trabajando con nosotros, pero un poco pensando en innovar, en continuar siendo líderes del mercado de fondos de inversión, tomamos la decisión de desarrollar este proyecto y hemos llegado a Puerto Seguro con la aplicación Mi Fondo de Fiducia, a través de la cual tenemos un par de objetivos importantes. En primer lugar, es darles a nuestros clientes un mejor servicio, un servicio a través del cual pueden acceder desde su celular, desde sus casas, un servicio que ha tomado particular relevancia en la situación actual que estamos viviendo. Y además queremos democratizar el acceso a los fondos de inversión, al mercado de valores con esta aplicación Mi Fondo, que procederé a mostrarles en instantes nada más. ¿Y cómo democratizar el acceso al mercado de valores? Pues a través de esta aplicación, que lo puedes hacer de forma fácil, rápida y segura desde tu celular, desde cualquier parte, y realmente queremos permitir que la mayoría de ecuatorianos tengan acceso a los fondos de inversión, invirtiendo desde $25 mensuales. Sin más, les voy a compartir la pantalla para un poco mostrarles cómo encontrar esta aplicación y cómo uno se registra, además de mostrarles la parte interna de la misma. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Entonces, la buscamos a la aplicación en el Play Store. En este caso está en el App Store y en el Play Store como Mi Fondo de Fiducia. Así la podemos encontrar. Ahí está, en este caso ya la tengo instalada. Voy a proceder a abrirla.
la podrán encontrar. Si quieren, lo pueden ir haciendo conmigo. Se apertura la aplicación y en este caso llegamos a este menú en donde podemos registrarnos, iniciar sesión e incluso podemos tener acceso al menú de Conoce Más, donde encontraremos información de fiducia, de nuestros fondos y preguntas frecuentes para el uso de dicha aplicación. Vamos a seleccionar registrarnos y vamos a proceder con el registro de una persona, de un partícipe. Estos son en un ambiente de pruebas. Entonces, vamos a avanzar. Aquí, básicamente, la premisa de la aplicación es que podemos registrarnos en apenas 4 pasos. Y el primer paso es el registro con los datos personales, ¿no es cierto? Nombres completos, teléfono celular, la nacionalidad ecuatoriana, y después la fecha de nacimiento. Por ahora está disponible para mayores de edad. Ponemos la cédula de identidad, ¿no es cierto?, del partícipe. Vamos llenando los datos. La idea es hacerlo de la manera más simple, pero obviamente validando la identidad de la persona para mantener la seguridad de todos nuestros partícipes. Esta aplicación es también para nuevos clientes. Ahorita lo que estamos haciendo es registrando a un nuevo cliente que quiera acceder a nuestros fondos de inversión a través de la app. La app es una herramienta que nos permite acceder a nuestros productos y servicios. Ponemos el correo electrónico, ponemos el nombre de usuario del partícipe que estamos creando en este momento y procedemos a generar una contraseña. Abrimos los términos y condiciones para aceptarlos, los términos y condiciones de nuestros canales digitales y procedemos a registrarnos, ¿no es cierto? Como dije, esta es una aplicación que nos permite acceder a todo el Ecuador, a todas las personas que tengan un smartphone y que tengan una cuenta en una entidad financiera del país. Realmente queremos masificar el negocio de inversión, de fondos de inversión con esta aplicación y la verdad hemos tenido bastante buena respuesta a través de nuestros clientes y de los nuevos clientes que se han descargado esta aplicación que salió al aire y ya la encuentran en las tiendas Google Play y Apple Store. Estamos registrando, estamos haciendo la validación de la persona y nos dice gracias por registrarnos. Ponemos continuar, ¿no es cierto? Y nos lleva a un menú donde tenemos 3 opciones. Ahora vamos a seleccionar el simula tu inversión. Aquí llegamos a una parte en donde podemos seleccionar diferentes caminos y donde el cliente tiene acceso a varias opciones. Vamos a la simulación, escogemos la opción de qué monto, cuánto vale mi meta, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, voy a poner invertir mensualmente $25. Digamos que yo puedo ahorrar $25 mensualmente y lo voy a poner a un plazo de 25 años, ¿no? Ahí me aparece la simulación, un poco aquí graficando lo que Andrés nos manifestaba en su presentación, el efecto del interés compuesto. La línea gris es simplemente si hubiéramos ahorrado esos $25 debajo del colchón, por ejemplo, y la línea verde con los fondos de fiducia. En la Conoce Nuestros Fondos vemos las características de todos nuestros fondos. Tenemos productos de diferentes permanencias y horizontes que se adaptan a la necesidad de cada persona. Ahí vemos, por ejemplo, la acumulación, en el cual encontrarán toda la información que necesiten para informarse adecuadamente de nuestros productos. Vamos a iniciar la trayectoria por el Descubre Cómo. Aquí nos aparecen diferentes metas, que siempre es importante para el ahorro, y vamos a elegir la de tranquilidad para mi retiro, ¿no? Habían varias metas que se ajustan a los objetivos de vida de las personas. Y en este caso hemos elegido tranquilidad para mi retiro, pensando en acumular cierto dinero al llegar al retiro de cada persona. Podemos que el retiro, el monto que queremos tener para el retiro es $100,000 y le vamos a poner que queremos llegar a esta cesantía, a esta jubilación, ¿no es cierto?, en 25 años. La pantalla, la aplicación, esto lo estamos haciendo en la aplicación en este momento, y personalizamos el nombre de la meta y ponemos retiro tranquilo y procedemos a la simulación. Aquí la aplicación nos sugiere cuál fondo es el que mejor se adapta a nuestra meta y aquí nos sugiere el fondo acumulación y nos dice que el aporte mensual es de $115,68 para alcanzar esta meta, justamente por el poder que tiene el interés compuesto que mencionaba Andrés en su presentación. Digamos que me convenzo de este monto mensual y pongo invertir en esta meta. Aquí procedemos al siguiente paso. Ahí está el fondo que escogemos, desde el detalle de la inversión, el aporte inicial es el monto que necesitamos para aperturar el fondo y después, en este caso, vamos a tener aportes recurrentes para poder alcanzar la meta.
ponemos el día 15 para los aportes recurrentes, que nos debiten siempre los días 15, y establecemos que el origen de estos recursos son el sueldo. Vamos a la siguiente pantalla, que son los datos personales de domicilio. Ponemos Ecuador, la provincia Pichincha, después seleccionamos el cantón Quito y la parroquia La Floresta. Actualmente podrán ver las 3 provincias disponibles para invertir, son Pichincha, Guayas y Azuay, que son donde tenemos nuestras 3 sucursales, pero esperamos a partir de la próxima semana aperturar hacia todo el país. Llenamos la dirección de domicilio, ¿no es cierto? Ponemos la avenida 12 de octubre Luis Cordero, una referencia. Todos estos son datos que irán en el contrato y en información personal que manejaremos del fondo, y obviamente de la mano de la validación de la identidad de la persona. Ponemos el teléfono de la residencia, y si ustedes están haciendo el ejercicio conmigo, les podrá aparecer poner la información del cónyuge en caso de estar casados. En información laboral seleccionamos la relación que tenemos laboralmente. Si somos personas expuestas políticamente, damos un cheque en el cuadrante, si no, procedemos y vamos llenando los campos de servicios financieros. En el caso de actividad económica, ponemos que trabaja en Fiducia S.A. la persona que nos ha colaborado con el ejemplo. Ponemos el cargo, ¿no es cierto? Y vamos llenando estos datos. El teléfono de la oficina, y procedemos al siguiente paso. Ya estamos, nos va indicando la aplicación en qué parte del registro estamos, ¿no es cierto? Y el último paso del paso 3 es la información financiera, el total de activos que tenemos, el total de pasivos que tenemos, y después los ingresos mensuales y egresos mensuales. Esto también nos lleva a pensar un poco al presupuesto que mencionaba Andrés, y ingresar estos datos solamente ya nos va a hacer calcular dichos valores. Procedemos al siguiente paso, confirmar mis datos, y vemos que hemos completado los 3 pasos. Al cuarto paso es el registro de la cuenta bancaria, de la entidad financiera donde tienen ustedes su cuenta. Seleccionamos una cuenta a través de la cual nos van a hacer los débitos, ¿cierto? Y en realidad, como ven, solo se puede ingresar cuentas a nombre del titular del fondo de inversión. Estos campos ya vienen quemados, y la cédula también, no se podrán hacer de terceros. Entonces ponemos el número de cuenta, la entidad, el tipo de cuenta, y aceptamos los términos y condiciones. Nos pide en este caso tomarnos una selfie. Vamos a permitir que nos deje tomarnos. Nos tomamos la selfie, ¿no es cierto? Y procedemos al siguiente paso, ¿no? Así, si no les gusta la selfie, pueden volvérsela a tomar y proceder sin problemas. Vamos al siguiente paso, que es el final, es un resumen de la inversión. Todavía no hemos hecho la inversión, hemos puesto toda la información, todavía no hemos puesto, tenemos que confirmarla, verificamos que son los montos que especificamos, verificamos que la recurrencia del aporte recurrente está correcto, y el monto, el día también. Nos dice que en 48 horas podremos ver el débito, y procedemos, nos va a llegar una validación. ¿Se acuerdan que confirmamos el celular? Y nos llega una validación al correo electrónico y al celular. Ingresamos el código que nos llega, ¿no es cierto? Y realmente procedemos a la versión. Como ustedes ven, este es el proceso para aperturarse un fondo de inversión. Detrás de esto está todo nuestro proceso normal de validación de identidad, de validación de datos, pero procedemos a la apertura, y nos dice felicitaciones. Como ustedes han visto, nos ha tomado aproximadamente 7, 8 minutos la apertura de este fondo, y continuamos. Y a partir de aquí es validar su información, proceder a realizarles el débito, y en máximo 2 días laborables podrán visualizarlo a través de la aplicación. Adicionalmente les enviamos un correo cuando este débito lo recibimos, y además cuánto ya se debita. Vemos la parte de metas, ¿no es cierto? La meta del retiro tranquilo que cree. Vamos a la parte de inversiones, en donde vemos que está pendiente, y el centro de control de aportes, donde vemos el aporte recurrente que planificamos, todo lo que instruimos anteriormente, ¿no? Vemos aquí que está, y esto queda claro que es para el 15 de julio, que es el siguiente mes, en donde vamos a cerrar sesión, y ahora les voy a mostrar cómo se ve la aplicación para alguien que ya tiene nuestros fondos de inversión, o cómo se vería cuando ya estamos adentro, después de que se confirma todo el proceso. Entonces ingresamos, y otra vez nos aparece la pantalla de metas, y vemos aquí que la meta es un fondo para imprevistos que he creado con el fondo Oportunidad, que es nuestro fondo de un mes, con permanencia mínima de 30 días. Aquí vemos que estamos al 10% del cumplimiento de la meta, y si ingresamos al fondo
oportunidad. Claro, aquí vemos que hemos generado 23 centavos de rendimiento. Esto es porque el fondo se creó hace apenas 3 días, ¿no es cierto? El 22 de junio. Y vemos el aporte que nos aparece. Si vamos a la sección de aportes, nos deja configurar aportes recurrentes desde acá y nos salen los últimos movimientos. En rescates nos aparece la próxima fecha de disponibilidad para hacer retiros que también se pueden hacer a través de la aplicación. Se pueden hacer nuevas aperturas, rescates e incrementos a los fondos existentes. Entonces aquí vemos la meta y vamos a hacer clic en el más y vamos a crear una meta adicional porque yo tenía 2 fondos. Esto es para nuestros partícipes que nos están viendo, crear una meta. Y aquí voy a definir que la meta que yo quiero alcanzar es de $40,000 y la quiero alcanzar en 5 meses, en 5 años, perdón. Entonces colocamos el objetivo y personalizamos el nombre de la meta diciendo, digamos, en mi caso voy a poner maestría, ¿cierto? Y vamos a ver la meta que se nos crea y que vamos a atar al fondo ya creado en este caso, ¿no es cierto? Ponemos ver mi meta aquí, ver mi nueva meta y procedemos a analizar la meta en donde vemos que nos permite elegir un fondo. Entonces aquí elegimos el fondo acumulación, ¿no? Podríamos también aperturar un nuevo fondo en base a esa meta, pero en este caso elijo el fondo ya existente y vemos que estoy al 23% del cumplimiento de mi meta y que tengo que seguir haciendo aportes para alcanzarla, ¿no es cierto? Además de que el interés compuesto generará que esto vaya acercándose cada vez más al objetivo. Pero como les decía, también podemos realizar aportes a través de nuestra aplicación. Vamos a hacer este rato en vivo un aporte al fondo acumulación desde este usuario. Elijo el fondo al cual quiero aportar, me aparecen las cuentas que ya tenemos registradas y quiero aportar $133.34. En este caso no quiero que sea recurrente, sino que sea un aporte único. Elijo la cuenta de ProduBanco que estaba ya atada a mi usuario y así se aparecerán las cuentas que vayan creando solamente a su nombre, como les mencioné anteriormente, y vamos otra vez al resumen, ¿no es cierto? Me aseguro que es exactamente lo que puse, un incremento único de 133,34, el mismo disclaimer que en 2 días laborables lo podrán visualizar a través de la aplicación y vamos al siguiente paso. De igual manera, esperamos el código de confirmación que nos llega tanto al número de teléfono como al correo, lo digitamos. Esto es solamente al correo y al celular que yo ingresé, ¿no es cierto? Que yo tuve y me felicita, completamos todos los pasos y pudimos hacer el incremento realmente sin ningún inconveniente. Después, si nos vamos a la parte del simulador, ¿no es cierto? Aquí vemos los fondos de inversión, ¿no? Y si nos vamos al simulador, vamos a hacer la misma simulación que hicimos anteriormente, pero desde la parte de adentro para los usuarios. Vemos aquí que tenemos, vamos a poner de ejemplo en este caso, que se ahorran queremos alcanzar $50,000 de meta, ¿no es cierto? Y vamos a poner en este caso que el horizonte de tiempo es de 10 años, ¿ok? Vamos estableciendo el horizonte, el monto que queremos alcanzar y la APP me dice que para alcanzar este monto tengo que llegar a $281 mensuales y otra vez se ve la diferencia. Podríamos seguir calculando y seguir haciendo pruebas. Les invito a que sigan jugando con nuestra aplicación y que sigan viendo las metas que tenemos, ¿no es cierto? Realmente es un placer presentarles esta aplicación que es la primera aplicación para aperturar y transaccionar con fondos de inversión en el Ecuador. Podríamos pasar horas y horas haciendo demostraciones, simulaciones, metas a sus diferentes fondos, pero les invito a descargarse mi fondo de fiducia. La pueden encontrar en el Play Store y en el Apple Store. Y obviamente nos pueden contactar con cualquier duda que tengan y tienen los números de contacto en la misma aplicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Empezamos nuestra sesión de preguntas. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Empezamos para Andrés, por favor. Dice, la primera pregunta, María de los Ángeles Hidalgo de Guayaquil pregunta, ¿justifica ahorrar en esta época? ¿Qué porcentaje me recomienda? Importantísima pregunta, te la agradezco. Yo creo que el ahorro no va a depender de la situación una vez que ya tengamos ordenada
las finanzas de la casa, porque los eventos, o sea, justo para estos eventos es la utilización de estos ahorros, ¿sí? En el caso de que hayas tenido alguna necesidad. Sin embargo, yo te invito a que analices qué ha pasado en este efecto de pandemia. Si tú tal vez has tenido una disminución de otros gastos que antes lo tenías, capaz que sí es prudente generar un ahorro en este periodo. Va a depender mucho de la situación, pero yo consideraría que el ahorro tiene que ser, es una punta de lanza para abrir muchos otros conceptos, como veíamos el de inversión, el de pagar anticipadamente un préstamo. Sí, eso también es importantísimo. Ya vimos que el interés que nos cobran al inicio es bastante alto y tú poder pagar algo adicional de esa cuota del préstamo va a permitir que pagues menos intereses. Pero ¿cómo se logra eso? Teniendo que los ingresos menos los egresos sean positivos. Digamos, es la punta de lanza para abrir todos estos conceptos y estos panoramas que estábamos comenzando. Perfecto. Hay otra pregunta de Javier Lalama, de Quito. Dice, ¿priorizo el ahorro o el pago de deudas? Qué buena pregunta. A ver, hay algunas estrategias. Te voy a hablar de una en particular y vamos a ir viendo los dos escenarios. Hay una estrategia que busca que el 70% de tus ingresos sean para vivir, el 20% para pagar deudas y el 10% para el ahorro. Entonces, ¿qué priorizo? Yo creo que mi recomendación es que se lleve a la par. Te quiero hacer reflexionar en una pregunta. Si tú mañana tienes en una deuda de $5,000, ¿no es cierto?, por un préstamo, y tienes $5,000 en tu cuenta de ahorro, uno duerme igual de tranquilo, o sea, uno duerme en paz, ¿sí? Pero ¿cuál es la ventaja de tener 5,000 en ahorro? Que si tienes alguna emergencia, tú puedes tomar de estos 5,000, porque estos 5,000 del préstamo nadie te ha pedido que le pagues. Siguen todavía en su tema normal. Claro que tiene un costo, claro que tiene este tema, pero es manejar ese equilibrio, porque al final es, como te digo, dormir tranquilo. Entonces, en ese escenario, yo preferiría tener 5,000 ahorrados en mis cuentas, ¿no es cierto?, en mis fondos o en un tema líquido. Y por otro lado, que el préstamo se siga amortizando de manera natural, porque me va a permitir generar esa estrategia en el caso de alguna emergencia. Te voy a poner otro ejemplo adicional. Si sobre esos 5,000 y tienes el pago de utilidades, te pongo un ejemplo, que nos llegó de sorpresa, ¿no es cierto? Es un ingreso variable y tú quieres eso para pagar anticipadamente el préstamo, qué muy buena estrategia, porque es un ingreso que tú no lo tenías considerado y te permite amortizar más rápido el préstamo. Yo soy mucho de esa escuela, ¿sí? Yo todos los ingresos extras que tengo lo he utilizado para pagar el préstamo hipotecario de mi casa. Solo para hacer una reflexión, en algún momento, yo por cada $1 que abonaba de capital, me disminuía como $4 o $5 de interés. Entonces, en algún momento eso te llega a generarte que tú te liberes rápido de esa deuda y poder generar más valor hacia tu familia, ¿no? Eso Perfecto, podría considerar. gracias. Hay otra pregunta un poco técnica. Dicen, en un préstamo, ¿cuál es la mejor forma de contratarlo? ¿Con una tabla modalidad francesa o alemana? Y si es una pregunta un poco más técnica, para que sirva para todos, voy a hacer un pequeño ejemplito para primero explicar la pregunta y después hacer el ejercicio. Vamos a irnos en este ejercicio. Cuando las cuotas del préstamo son iguales, se conoce como amortización francesa o pago constante, ¿sí? Pero cuando pagas tu capital, esta de aquí, de manera constante, a eso se conoce como tabla de amortización alemana. ¿De qué va a depender? Va a depender del nivel que tú tengas para pagar ese préstamo. Te voy a poner un ejemplito. Más o menos si dividimos estos 10,000 para 12 cuotas son como $830 más o menos, me viene a la cabeza. Más $134 tendrías la primera cuota de 960, ¿sí? La siguiente cuota tal vez sea de 955, de 953, eso pasaría en alemán, ¿no? Hasta que llegues a $842, por dato, ¿sí? Entonces, el pago es variable, va desde un monto tope o techo y va disminuyendo progresivamente. Si tú tienes esa capacidad de amortizar capital de manera constante y que esto vaya decreciendo, te lo recomiendo.
Sin embargo, hay familias, y es lo que yo he visto en la generalidad, somos muy acostumbrados a ver una cuota fija. Entonces yo me programo que eso es lo que hay que pagar en el préstamo y no estoy mes a mes viendo cómo varía, ¿sí? Pero si tú tienes esa capacidad, yo te recomendaría una alemana que permite pagar menos intereses, porque lo que garantizas es que el capital siempre sea constante, ¿sí? Entonces, con esos 960 que te hacía el escenario, tú pagarías 830 de capital. Entonces, el otro mes ya no pagarías 123 de intereses, te deberías pagar tal vez 110. Y otra vez amortizas 833 de capital. El siguiente periodo ya no es 113, tal vez es $90 y 833. Entonces, ¿en cuál pagas menos capital? Evidentemente en la alemana, pero tienes que partir de una cuota más alta. En este escenario, que te hacía más o menos de ejercicio, 61 o $62 por encima de esto. Sí, no sé, ahí traté de explicar de la mejor manera. No, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Creo que está bastante claro. Juan Felipe, hay algunas preguntas para ti también. La primera dice, si tengo un aporte mensual y dejo de aportar, ¿qué pasa? ¿Puedo modificar el aporte si es que gano más, si es que tengo más ingresos? Sí, ahí es simple. En el centro de control de aportes que vieron en la aplicación, están los aportes recurrentes que han instruido, les aparecen los que están activos o están pausados o están ya eliminados. A través de la misma aplicación, si por ejemplo un mes ven que están un poquito más ajustados y que quizás no pueden aportar ese monto, ¿no es cierto? Pueden pausarlo, ¿no es cierto? Cuando uno lo pausa, el aporte recurrente se pausa indefinidamente y digamos que al siguiente mes yo digo, ok, ya puedo volver a aportar esto, entonces lo vuelvo a activar a través mismo de la aplicación. Y si deseo cambiar el monto, es tan fácil como eliminar el aporte recurrente que estaba creado en la opción de centro de control de aportes que se ubica en el menú de ver más y crear uno nuevo, ¿no es cierto? Con el monto ya sea mayor o menor, dependiendo de la circunstancia que uno esté viviendo. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo me aseguran que mi dinero está seguro en su aplicación? Bueno, aquí hay varias aristas en ese tema. La aplicación no es nada más que una herramienta para invertir en nuestros fondos de inversión, ¿no? Y nuestros fondos de inversión invierten en títulos, valores de renta fija que se negocian a través de la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil, negociados por las casas de valores. Y además, un poco todas las garantías que hay detrás de esto, ¿no es cierto? A nosotros como fiducia nos supervisa y somos controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a la cual reportamos periódicamente los portafolios de nuestros fondos de inversión y los resultados que obtenemos. Adicionalmente, estamos auditados por Deloitte. Entonces, como ustedes saben, es una de las 4 más grandes auditoras del mundo. Y además, todos nuestros fondos cuentan con una calificación de riesgos, la mejor calificación de riesgos para fondos de inversión, que es AAA- por Bankwatch Ratings, que es una prestigiosa calificadora del Ecuador. Solamente invertimos en el mercado de renta fija aquí en el Ecuador y eso realmente nos permite, en conjunto con el trabajo que hacen nuestros analistas y nuestros traders, que es muy profesional y muy minucioso para invertir en las mejores inversiones, en las más altas, en las mejores calificadas inversiones del país, creo que permite que sean unas inversiones seguras. Y además, en nuestra aplicación se cuenta con todas las validaciones respectivas para validar su identidad y además se termina igual firmando el contrato, ¿no es cierto? El contrato, después de validar la identidad a través de uno de nuestros asesores comerciales, una vez que ya se realiza el débito, podemos ya proceder a firmar el contrato de forma electrónica o de forma física, si así lo prefieren. Perfecto. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿puedo abrir un fondo con un número del extranjero? La verdad es que por ahora la recomendación es que sean para ecuatorianos, ¿no es cierto? Si hay un ecuatoriano viviendo en el extranjero, el código de seguridad le llega tanto al celular y al correo, ¿no es cierto? El código de seguridad para cada una de las transacciones. Lo ideal es que pongan un número nacional, porque seguramente si ponen un número extranjero no les va a llegar el código, pero les llegará al correo electrónico, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta para Andrés.
Andrea le dice, buenas tardes Andrés, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una póliza y un fondo de inversión? ¿Cuál recomendarías tú? Muy interesante igual. A ver, voy a volver a mi presentación, que creo que me va a ayudar un montón a poder explicar también esto. A ver, una póliza, evidentemente en su mayoría es emitida por bancos, también tenemos cooperativas. Sí, y una póliza funciona más o menos como les estoy mostrando, pero con el interés al vencimiento. Nosotros invertimos, voy a poner un ejemplo, $1,000 y al vencimiento nosotros vamos a recibir después de un año los $1,000 más el 5% en este caso del interés, ¿no es cierto? Que para los $1,000 serían $50. ¿Qué es lo que está detrás de ese banco? Porque es importante, esto se complementa con la pregunta anterior, ¿qué es lo que hay detrás de un banco? ¿No es cierto? Un banco capta recursos de sus depósitos y coloca esto en préstamos. Entonces, vamos a ver el ejemplo. El banco capta una póliza al 5%, genera préstamos al 16% y esa diferencia es lo que se conoce como margen financiero o la utilidad del banco, ¿no es cierto? Entonces, lo que está garantizando que a mí me paguen ese 5% son los préstamos que ha colocado el banco a la gente y con ese interés coge su parte para el gasto administrativo del banco, toda la infraestructura, todo el servicio, los cajeros, los medios de pagos que dispone el banco. Y atrás está este certificado de depósito, que es lo que yo invertí. ¿Cuál es la diferencia con un fondo? Claro, un fondo tiene muchos de estos, digamos, certificados, pero tiene un certificado con un banco, otro certificado con otro banco, tiene un papel de deuda de otra empresa, esto es importante considerarlo. Entonces, voy a tomar un ejemplo, digamos, un supermercado gigante en el país emite deuda, ¿sí? Dice, yo voy a pagar estos tantos millones con tanto de interés. El fondo compra también esos papeles con todo lo que nos comentaba Juan Felipe, análisis de riesgo, y hace como un pool, ¿no es cierto?, de muchos papelitos. Entonces, para una persona normal, natural, digamos, que tiene $1,000 para comprarle al supermercado, va a ser imposible, ¿no es cierto? Pero por medio del fondo lo que uno hace es capta todos esos recursos, igual que el banco con los depósitos, y acumula dinero y compra estas inversiones con un riesgo determinado. Es importante considerar tasas de interés. Entonces, aquí hay un principio que en algún momento podríamos profundizar, lo que es el riesgo-rentabilidad. No sé si ustedes han podido dar cuenta que la tasa en un banco, tal vez esté, dependiendo del plazo, esté entre un 5, un 6 o un 7%, mientras que en una cooperativa que, digamos, tiene un poquito más de riesgo, pueden llegar tranquilamente al 9 al 10%. El fondo, al considerar estos efectos de certificados en bancos, al invertir en estos papeles que generan las compañías, te genera una tasa de rendimiento promedio, ¿sí? Siempre hay que ser reales. Cuando uno invierte en un CD, que uno no le paguen, ¿cuál sería el riesgo? Que el banco quiebre, ¿no es cierto? Y aún así, atrás de este banco hay el seguro de depositantes al que podríamos ir y todo este tema. ¿Cuál es el tema en el fondo? La diversificación, ¿sí? Entonces, el fondo, a tener tan diversificado en el caso de que un emisor caiga en default, todos los otros le compensan y minimizan ese riesgo. Entonces, va a depender mucho de la estrategia que tú quieras, ¿sí? El certificado yo lo he visto como un tema de una planificación. Yo tengo un dinero ahora y en 3 meses lo voy a utilizar en tal cosa, en un año lo voy a utilizar en tal cosa, me he ordenado un poco. El fondo, desde mi perspectiva, yo lo he utilizado, es mi opinión, para un tema de largo plazo. Yo lo pienso mucho en un tema de jubilación, un tema de ese sentido. Sin embargo, vi que nos habían presentado un fondo de 30 días. Entonces, yo creo que son instrumentos a considerar. Nos va a tocar ver el rendimiento de un lado, el rendimiento del otro lado. Sí, toca analizar. Perfecto, muchas gracias. El concepto de la diversificación es muy importante. Juan Felipe, una pregunta para ti. Dice Pablo Almeida, abrimos un fondo de inversión sin firmar ningún documento legal. Eso no me parece muy legal. Como expliqué en mi respuesta anterior, el cliente sí firma el documento, ¿no? Antes de que se llegue a completar todo el proceso, y como parte del proceso de validación de identidad, además de hacer las validaciones respectivas contra el registro civil y
y además de que toda la información ingresada sea verídica, por algo nos tomamos la selfie para corroborar después en la llamada que le realiza uno de nuestros asesores, que sea usted mismo, y además en ese momento, una vez que se confirma la identidad de la persona y de que en esta llamada usted va a tener que mostrar su cédula y demostrar que es dicha persona, y ahí proceder a la firma del contrato, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una firma del contrato y hay una firma del contrato de manera electrónica, y si quieren firmarla físicamente no hay problema y se lo enviamos y lo firma físicamente. Perfecto. Hay una pregunta también, otra pregunta para ti, Juan Felipe. Dice, ¿cuál es la seguridad si me roban el celular? ¿Cómo se evita que alguien retire el dinero si está disponible un rescate en aquella fecha? Muy buena pregunta. Ahí hay varias seguridades que tenemos en la aplicación. La primera es que cualquier transacción que se haga, ¿no es cierto? Bueno, para comenzar tendrían que tener tu usuario y contraseña para poder ingresar a la aplicación, porque después de 30 segundos sin poder utilizar la aplicación, digamos, la sesión, la aplicación se cierra. Entonces, tendrían que tener tu usuario y contraseña. En caso de que llegasen a tener este usuario y contraseña, además, todas las transacciones, todos los códigos también te llegan a tu correo electrónico y mandamos un correo diciendo que si esta transacción no es instruida por ti, que nos lo comuniques y no se la hace. Adicionalmente, acuérdense que los aportes y los rescates instruidos a través de la aplicación se pueden hacer netamente desde y hacia cuentas bancarias del mismo titular de la cuenta. Es decir, si incluso te llegasen a quitar toda la identidad, solo podrían hacer aportes y rescates hacia cuentas a tu nombre. Entonces, realmente estamos blindados en ese sentido, pero no creeríamos que pasa del primer punto de seguridad. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, las personas que ya somos clientes de uno de los fondos de inversión, ¿podemos acceder a la app? Definitivamente. Básicamente hay dos opciones. Tenemos dos tipos de clientes actuales. Uno, los que ya tienen un portal electrónico con nosotros, que ingresaban en nuestra página web, pueden iniciar sesión a la app con sus mismas credenciales. Si no las recuerdan, pueden igual recuperarlas en el inicio de sesión de la app y les llegarán a su correo registrado con Fiducia. El segundo tipo de clientes que tenemos es el cliente que no tiene el portal web, no tiene un usuario con nosotros, pero se puede crear un usuario. ¿Cómo acceden a esta información? Básicamente, tienen que completar el paso 1 del registro, que igual completan los nuevos clientes y te ponen la información personal. Ahí lo importante es que pongan el correo y el celular que tengan registrado cuando firmaron el contrato con nosotros, ¿no? Hacemos esa validación para que de igual manera no haya ninguna suplantación de identidad en ese sentido. Perfecto, gracias. Una pregunta para Andrés. Francisco Santillán te pregunta, Andrés, dice, en el escenario de la compra de casa o de realizar una inversión, en el primer caso tengo ya un activo que se puede revalorizar con el paso del tiempo y ha culminado una función y ha cumplido una función sociofamiliar de otorgar seguridad y vivienda. En el segundo caso, luego de 15 años, no tengo el activo y con el valor ahorrado tengo $70,000, que seguramente no me permitirá comprar el inmueble. ¿Es correcto así el análisis planteado? No, totalmente. O sea, recuerden que en un escenario solo invertíamos, es importante poner esto en contexto porque la conclusión es muy, muy válida. Permítanme, ahí sí pueden ver la pantallita. Sí. Excelente, a ver, nos vamos a ir a la lámina del préstamo. A ver, es importantísimo lo que dices. Al final acá yo ya tengo una vivienda, tengo lo que involucra la tranquilidad, los beneficios y un activo que inclusive hasta se puede haber crecido su plusvalía, ¿no es cierto? Acá tenemos 70,000, pero recuerda que no utilizamos los $786, solo utilizamos 261. En el caso que utilizaríamos toda esta cantidad a invertir, esto superaría tranquilamente quizás el $250,000, ¿sí? Lo que yo llevaba en este ejercicio es un poco a reflexionar en este caso. Hay gente que tendrá la capacidad de pagar $786 y lo ve con todo ese beneficio familiar y el valor. Eso es muy latinoamericano, o sea, uno primero paga la casita y después las otras cosas.
Pero también te propongo otra alternativa, la cual es, analiza, si no tienes los 700, tal vez si tengas 200. Y tal vez nos aguantamos unos años como familia arrendando hasta acumular un valor importante de entrada que no me obligue casi a duplicar en intereses lo que tengo que pagar. Tal vez podemos hacer inclusive un juego mixto. Es decir, ¿saben qué? Los primeros 5 años nos vamos a dedicar a ahorrar. ¿Sí? Más o menos esto nos dará $20,000 y tal vez ya nos pedimos un préstamo por 70,000, tal vez nos pedimos un préstamo por 50,000 a menor tiempo, a mejores condiciones. La idea de justo esta charla es poderte abrir un sinnúmero de otras posibilidades, ¿sí? Recordemos que la estrategia financiera va a depender mucho de las cabezas del hogar y por eso yo en el inicio hacía la referencia de que esto es familiar. Si mañana la familia apoya esta inversión en la casa, créeme que tú vas a sentir como miembro o cabeza del hogar todo ese esfuerzo para que no se utilice ese dinero en otra cosa. Y ahí profundizo un poco más, pero si tú no tienes esa fortaleza de tu familia, tal vez tú mañana ni siquiera tengas para cubrir esa cuota, puedes caer en mora, puedes caer en default y ejecutar la vivienda. Entonces, la idea es buscar esas alternativas que te permitan dormir tranquilo. Yo no te diría que una es mejor que la otra, yo te diría que va a depender mucho. Esta involucra un montón de disciplina, ¿sí? Un montón de ejercicio familiar. Mientras que esta, como te digo, hay una presión adicional, es la más fácil en el sentido figurado, porque hacer un préstamo hipotecario toma un montón de tiempo, toca tener un score crediticio correcto, toca que primero te aprueben el crédito y una vez que te aprueban, toca poner la hipoteca a nombre del banco, eso te involucra otros costos bancarios del tema de la hipoteca, una casa de 70,000 posiblemente esté entre unos $2,000, aparte de lo que yo te decía, ya tener tu casa propia involucra el tema del pago de impuestos, el predio, el mantenimiento. Entonces, mi objetivo con estos dos escenarios era mostrarles que existen los dos lados. Puede ser uno por un préstamo y el otro por un tema de ahorro. Va a depender mucho de la economía familiar. En el escenario que yo te pondré hipotéticamente, si yo tengo problemas en lograr fondear y conseguir esta cuota mensual, tal vez yo me puedo ir por esta porque solo necesito $261 y eso sí los tengo ahora. Entonces, capaz que es una estrategia mixta de ir ahorrando hasta que esta cuota sea lo suficientemente baja que la pueda pagar. O sea, esa era la propuesta. Pero no, la conclusión es válida hasta ese sentido. Perfecto. Hay otra pregunta, Andrés, dice, ¿cómo organizar un presupuesto si no cuento con ingresos fijos? Buenísima pregunta. Yo creo que eso es lo que viven todas las empresas del país, ¿no? O sea, ya viéndonos a generales, no se tiene un ingreso fijo con una empresa, con un emprendedor. Entonces, ahí yo hago algunas recomendaciones y me permito. La primera es analizar históricamente cómo ha funcionado, porque hay ingresos que son un poquito cíclicos. Te puedo poner un ejemplo, las jugueterías. Tal vez en algunos meses no venden mucho, pero va a haber el Día del Niño, Navidad, en donde sus ventas tal vez son 10 veces más grandes. Primero, estudiar adecuadamente cómo es ese ingreso de variable, ¿sí? Si ese no es tan variable como te pongo el ejemplo de las jugueterías, yo recomiendo presupuestar con el mínimo, ¿sí? De los últimos 6 meses. ¿Qué te garantiza presupuestar con el mínimo? Si tú con el mínimo llegas a tener un saldo positivo, si un mes te va mejor, vas a tener mucho más dinero ahorrado o mucho mejores beneficios. Pero si tú presupuestas con el máximo, tienes problemas de que si no llegas a ese máximo y te gastaste más de eso, ya comienzas a generar un déficit. Algo parecido, y me voy a saltar un rato, es cómo presupuestan el precio del petróleo. No sé si vieron, presupuestaron muy por encima, el mercado se fue para abajo y tuvieron un déficit grande. Pero tal vez si eres conservador, yo una regla que utilizo es estresar los ingresos, ¿sí? Siempre estresar los ingresos y ser generoso con los egresos. Porque si en esa ecuación de que a los ingresos les haces lo más chiquito posible, y a los egresos les haces medios gorditos, y aún así eres positivo, en cualquier escenario de que gastes más o recibas menos, te va a ir bien. Entonces, podría ser una recomendación que tal vez te serviría. Perfecto, muy claro, gracias. Felipe, una pregunta para ti. Bueno, hay muchas preguntas. No, esta no podemos poner. Dice tu número celular, ¿no? Eso no podemos dar. A ver, dice Karina Castillo, soy de la ciudad de Loja. ¿Me puedo registrar?
Eso mencioné en mi presentación. Arrancamos la fase 1 del proyecto el 5 de junio y las lanzamos para que esté disponible para Azuay, Pichincha y Guayas, que es donde tenemos nuestras sucursales, ¿no es cierto? Como primer lanzamiento. Esperamos que a partir de la próxima semana estemos habilitados para el resto del país. Había otra pregunta que se relacionaba con esa, que era que, claro, como tenemos ya la facilidad de firmar electrónicamente los contratos y además que los vamos a enviar de manera digital, sí tenemos la facilidad de aperturar al resto del país y justamente eso es lo que ya lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. Te preguntan, ¿cómo se realiza el retiro del dinero, los rescates? Excelente pregunta. El rescate se lo puede instruir de igual manera, así como hice el incremento a través de la APP. Por temas de tiempo no lo mostré. Básicamente, ¿cómo funcionan los fondos de inversión? Ahí creo que es importante aclarar que había un par de dudas también. Los fondos de inversión tienen una permanencia mínima. Y al cumplirse la permanencia mínima, el dinero está disponible, pero claramente después de cada uno de los fondos tiene sus reglamentos y eso igual están disponibles en nuestra página web y a través de la APP de la disponibilidad de cada uno de los fondos. Tenemos fondos de diferentes plazos, 30 días de permanencia mínima, 8 días de permanencia mínima, 90 días, 180 días y 365 días. Una vez que se cumplen las permanencias mínimas y que ves que tus aportes, ¿no es cierto?, están disponibles, tú los puedes rescatar a través de la APP o de igual manera lo puedes hacer, acercarte a nuestras oficinas y hacerlo físicamente. Si lo haces a través de la APP, están registradas tus cuentas de entidades financieras en la aplicación, simplemente lo instruyes, ¿no es cierto?, seleccionas la cuenta a la cual quieres que te hagamos la transferencia, ¿no es cierto?, y se instruye la fecha en la cual quieres que se te pague y el monto, ¿no es cierto? Se pueden hacer tanto retiros parciales como retiros totales, ¿no es cierto? Nosotros los llamamos rescates y dependerán de la permanencia de cada fondo y de la disponibilidad en base a la permanencia, ¿no es cierto? Alguien también preguntaba, me parece que había confusión entre las metas y la permanencia mínima. Las metas simplemente son personales y referenciales para alcanzar los objetivos de inversión. Pero, por ejemplo, el fondo de acumulación tiene una permanencia mínima de 1 año y a partir de ahí tiene disponibilidad en el aniversario y cada 3 meses, ¿no es cierto? Manteniendo el rendimiento que oscila entre el 7,20% y el 7,60%, ¿no? En estas fechas donde está disponible el dinero, a pesar de que tú pusiste una meta a 20 años, lo puedes retirar si sucede alguna emergencia o si decides retirar el dinero por alguna otra razón, ¿no? Lo importante es la permanencia mínima que tiene cada uno de los fondos y que están bien establecidos en los reglamentos de cada uno de ellos. Perfecto. Paul Cabrera te pregunta, Juan Felipe, ¿puede realizarse una inversión única? Es decir, solo, por ejemplo, $2,000 por un plazo de 2 años. Definitivamente, es decir, se hace una inversión con un aporte único. En el rato del registro, ¿no es cierto?, había un campo que decía aporte inicial, ahí debería poner yo los $2,000 en el caso de Paul y poner como recurrencia aporte único para realizar esa inversión. Obviamente lo que recomendamos es hacer aportes recurrentes, no es obligatorio, pero lo que recomendamos hacer aportes recurrentes justamente para aprovechar el efecto del interés compuesto que Andrés nos explicó tan a detalle, ¿no es cierto? Mientras yo haga aportes recurrentes en el tiempo, cada vez voy a tener más recapitalización de los intereses y por ende voy a ir generando más dinero para mis objetivos. Bien, hay otra pregunta que te dice, soy residente, soy extranjero y soy residente en el Ecuador. ¿Puedo invertir a través de su app? Por ahora, lo importante que tenemos que validar es que tengan una cédula ecuatoriana, ¿no es cierto? Y la nacionalidad ecuatoriana, y a partir de ahí se registran en la APP y podemos validar así su identidad contra el registro civil. Si no tienen la cédula ecuatoriana, lastimosamente no pueden invertir hoy por hoy a través de la aplicación. Pero estamos igual trabajando en eventualmente aperturar a mayor escala. Perfecto. Bueno, creo que estamos llegando al final.
Tenemos muchísimas preguntas que no hemos podido alcanzar, que no alcanzamos a responder. Pero en todo caso, trataremos de responder por interno la mayor parte de preguntas. ¿Sí? Andrés, ¿Sí? ¿se encuentra ahí? ¿Sí? Sí, todavía sigo por aquí. Perfecto, sí. Bueno, en nombre de Fiducia, les agradezco mucho a Andrés y Juan Felipe. Gracias por compartir unos temas tan importantes. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Si tienen inquietudes, no duden en contactarnos a fondos@fiducia.com.es. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Muchas gracias, Norman. Una buena noche. Gracias, Andrés. Una buena noche. Gracias. Norma, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Una buena noche a todos.